Hola, vamos a continuar con la siguiente parto distócico, que en este caso la distocia es debida a la salida del cordón, prolapso del cordón umbilical. Prolapso significa, o viene del latín, que significa el deslizamiento del lugar habitual, la salida de una estructura o de un órgano de su lugar habitual. En este caso, el cordón umbilical, lo normal es que salga después del feto y no antes. Cuando sale antes que el feto se llama prolapso de cordón umbilical. Esto ocurre fundamentalmente cuando hay una rotura de membranas y el hueco entre la presentación fetal y la pelvis no es adecuada, queda un espacio entre la pelvis y la presentación fetal y da lugar a que aparezca el cordón umbilical por delante antes que la cabeza fetal. Si no hay rotura de membranas, no podemos hablar de prolapso del cordón umbilical. Ojo con eso. La diferencia es que haya rotura de membranas. Si no hay rotura de membranas, hablamos de procúbito. Procúbito. Hablamos de procúbito. Cuando el cordón umbilical se encuentra por delante de la presentación, pero las membranas siguen íntegras. En este caso hablamos de procúbito. La diferencia, por tanto, procúbito es pro es por delante de la presentación y prolapso es que se ha salido, que ha excedido por delante, ha pasado por delante de la presentación. Para ello tiene que haber roto las membranas. Otra de las patologías que pueden confundirse con un prolapso o procúbito de cordón es la lateroincidencia, que como vemos en este dibujo, la lateroincidencia, aunque se parezca mucho al procúbito, no es lo mismo, porque el cordón no está por delante de la presentación, lo que está en un lado, situado en un lado, pero al meterse la cabeza dentro de la pelvis materna, comprime al cordón umbilical y se comporta prácticamente como si fuera un prolapso, porque en definitiva el grave problema del prolapso de cordón es que quede atrapado entre la pelvis y la cabeza fetal. Y al quedar atrapado, ¿qué pasa? No pasa oxígeno, no pasa sangre a través del cordón, no le llega oxígeno al feto. El feto se puede ahogar. Esta es la situación más grave. Hay que saberse bien lo del prolapso del cordón porque es una de las situaciones en las cuales el personal de enfermería es muy valioso en estos casos porque puede salvarle la vida al feto. Es uno de los casos en los cuales nuestra intervención como personal de enfermería es muy importante. Y primero, para poder ayudar, siempre hay que conocer el caso, hay que saber qué es un prolapso del cordón. Ya hemos dicho que es el deslizamiento que está por delante. Eh, ojo, ojo con confiarnos, porque he visto situaciones en las cuales han sido deprimentes, porque las personas no todos tienen los conocimientos que nosotros o que vosotros vais a tener, y por tanto no saben lo que tienen entre manos. He visto casos en los que la mujer se le ha salido el cordón y entonces el familiar que está en su lado pues llama al personal de enfermería diciendo que a su hija, a su nuera se le ha salido una culebrilla entre las piernas. Y el personal que está al cuidado de los pacientes pues tomárselo a broma, ¿no? Porque ¿qué es una culebrilla? Bueno, pues una culebrilla
lo definen así los pacientes porque no saben lo que es, pero ven ahí una cosa alargada que se mueve porque el cordón umbilical late y se mueve, y entonces lo definen como una culebrilla. Si ocurre esto, lo primero es comprobar que no sea el cordón umbilical. Como hemos dicho, el cordón umbilical se sale porque hay un hueco hay un espacio entre la presentación y la pelvis. ¿Y qué es lo que puede hacer que haya un hueco entre la presentación y la pelvis? Pues puede ocurrir cuando hay alteraciones en la presentación o situación fetal. Por ejemplo, los fetos que se encuentran en situación transversa no llegan a incluirse dentro de la pelvis materna, por tanto la pelvis queda libre y el cordón puede prolapsarse. Pero también los fetos de nalgas, porque ya vimos en el parto de nalgas que la nalga es más pequeña que la cabeza y por tanto digamos que deja más hueco en la pelvis y por tanto en definitiva es más fácil que el cordón se prolapse. Otras causas, tenemos las alteraciones de la pelvis materna, cuando hay estenosis, cuando hay irregularidades en la pelvis porque ha habido algún traumatismo, los niños pequeños de bajo peso o prematuros, los gemelares porque tienen más alteraciones, como ya vimos en su día que los gemelares tenían más posibilidades de tener bebés en presentación de nalgas o transversa, por tanto también las grandes multíparas, por lo mismo que ocurrió con el parto de nalgas, pues aquí lo mismo en el parto, aunque sea de cabeza, hay más hueco y por tanto hay más probabilidad. El polidramnios, pues el exceso de líquido amniótico hace que la presentación no encaje hasta muy tardíamente en el interior de la pelvis, con lo cual podemos encontrarnos el cordón ya en el interior de la pelvis cuando vaya a encajarse la cabecita. Y luego tenemos lo que llamamos iatrogenia. Iatrogenia es que el profesional ha hecho algo sin querer, o ha hecho algo, perdón, queriendo, claro, pero que ha surgido una consecuencia que ellos no tenían previsto y que no querían, por supuesto. Eso es la iatrogenia, ¿no? Hemos hecho una actuación que para resolver algo, pero se ha derivado en una consecuencia que no esperábamos. En este caso, la iatrogenia es, digamos, cuando se produce la ruptura de las membranas, cuando el profesional va a romper las membranas, si la presentación no se encuentra bien encajada en la pelvis, pues queda un hueco entre la pelvis y la presentación. Y eso hace posible que el cordón umbilical pase entre la cabeza, la pelvis y se prolapse al exterior. En definitiva, todas estas causas se pueden resumir en una, que es: hay hueco en la pelvis por algo. Entonces nosotros, cuando nos pregunten, si es que nos preguntan, tenemos que pensarlo. Ese algo que hace que haya un hueco entre la pelvis y la presentación, ¿qué es? Que no está bien colocado, porque es un embarazo gemelar o simple, o porque es una gran multípara, o porque hay un exceso de líquido amniótico, o porque el feto es pequeño, o porque la pelvis está alterada porque ha sufrido un traumatismo, o porque rompemos la bolsa aún no estando el feto encajado. ¿Y cómo se diagnostica? Bien, el diagnóstico, como podemos ver, es relativamente sencillo, pero inesperado. Quiero decir, no podemos prever que haya un prolapso de cordón umbilical de ninguna forma, pero sí que una vez ocurre el prolapso de cordón umbilical es sencillo su diagnóstico. No podemos prever que cuando una mujer rompa la bolsa de las membranas pueda ocurrir un prolapso de cordón umbilical, salvo en el caso de que, bueno, pues tengamos un factor de riesgo, y ese factor de riesgo lo que estamos haciendo
si vamos a romper las membranas es no tenerlo en cuenta. Entonces, si hacemos una rotura, una amniorexis que se llama, ¿no? Una rotura de membranas artificial, de forma artificial, sin tener presente esos factores de riesgo que acompañan a la mujer, pues podemos tener un prolapso del cordón umbilical. Pero generalmente no se puede prever porque la mujer rompe la bolsa de las aguas y se sale el cordón. Y entonces es algo inesperado, ¿vale? Pero digamos que es relativamente sencillo porque cuando vemos el cordón umbilical en el exterior, pues ya sabemos que es un prolapso. Cuando tenemos una alteración de la frecuencia cardíaca, lo primero que hace el personal de paritorios es hacer un tacto a la mujer, porque lo que hay que descartar es que no haya un prolapso de cordón. Cuando hay una bradicardia, como la que vemos aquí en el dibujo, pues lo primero que hace el personal del paritorio es explorarla. La explora y si lo que hace es tocar un cordón que late, está tocando algo que late, pues aunque no lo vea, sabe que hay un prolapso de cordón porque ahí está latiendo algo que no debería tocar, ¿vale? También se puede ver por ecografía Doppler, porque en ecografía Doppler estamos viendo el cordón umbilical en colores, ¿no? Y sabemos por dónde va el cordón umbilical. Claro, podemos diagnosticar un procúbito. El prolapso ya se ha salido, pero podemos diagnosticar un procúbito con la ecografía Doppler porque se ve el cordón por delante de la presentación. Esto no es frecuente, pero en ocasiones la matrona pues hace un tacto para ver cómo está de dilatación y se encuentra que detrás de las membranas, antes de haber roto las membranas, detrás de las membranas hay algo que late. Y lo primero que piensa es si hay algo que late es el cordón umbilical. Por tanto, se avisa al tocólogo, obstetra, el obstetra va, le hace la ecografía Doppler y efectivamente encuentra un cordón por delante. Estamos ante un procúbito. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se hace una cesárea. Hay que sacar al bebé porque en esos casos el parto no va a ser posible, puesto que si rompemos las membranas en cualquier momento tenemos un prolapso y podemos encontrarnos con un feto que se nos ahogue. Bien, el tratamiento del prolapso pues es la cesárea urgente, hay que sacar al bebé lo antes posible. Pero aquí es donde viene nuestra función, porque aquí es donde el personal de enfermería puede tener una función fundamental. Es decir, tenemos a la mujer ingresada porque está en esa fase latente, es decir, todavía no ha alcanzado el periodo activo de parto, todavía no tenemos esos 3 centímetros con esa dinámica regular, con esa dilatación, pero en un momento determinado la mujer dice que ha roto las membranas, ¿no? que ha roto aguas, que se ha salido líquido. Nosotros vamos a verla y resulta que nos encontramos, porque claro, cuando nos dice eso tenemos que comprobar, levantamos la sábana, miramos y vemos si sale líquido, porque tenemos que comprobar si el líquido es claro o es meconial. Comprobamos que es líquido, pero si al levantar la sábana nos encontramos con el cordón fuera, estamos ante un prolapso cordón. Entonces la misión nuestra es decirle al auxiliar, llama al paritorio que tenemos un prolapso de cordón, o por lo menos una sospecha de prolapso de cordón. Si no te quieres mojar o no estás seguro, pues tengo una sospecha de cordón, y lo que tenemos que hacer es poner la posición en Trendelenburg. La posición en Trendelenburg, que es con las piernas hacia arriba, metemos 2 deditos en la vagina, entonces notaremos el cordón, notaremos la cabecita dura que está presionando, o la nalga en otros casos, pero lo que tenemos que hacer es empujar fuertemente hacia arriba para desplazar el feto lo más alto posible y que no comprima el cordón mientras se prepara el quirófano.
Podemos utilizar otras posturas que son un poco menos, a lo mejor menos agradables para la mujer, como es la posición de Sims, que es la genupectoral, o la posición de Sims modificada, que es también puesta de lado, pero un poco levantada la cadera para que el feto intente caer hacia el fondo del útero y presionar menos el cordón umbilical. Bien, como ya hemos dicho, para prevenir siempre es evitar romper la bolsa de las membranas sin que la cabeza esté apoyada, y luego, una vez rotas las membranas, no retirar la mano hasta que la cabeza apoye bien y veamos que no se ha salido la cabecita, y acudir siempre al hospital ante la rotura prematura de membranas. Y en los casos en que los fetos no están bien colocados, pues en transversa o en nalgas, la mujer debe acudir al hospital inmediatamente cuando empieza a tener contracciones, aunque no haya roto las membranas, porque la rotura de las membranas puede suponer esta complicación. Por lo tanto, debemos aconsejarle que tanto si viene de nalgas como si viene en transversa no está bien colocado, le habían dicho la última ecografía que no estaba bien colocado, en el momento que presente contracciones tiene que ir al hospital. Este es nuestro trabajo fundamental, esta es nuestra participación fundamental, porque aquí podemos salvar al bebé con esta maniobra. Pero no solo esta es nuestro trabajo, también la función del personal de enfermería se refiere no solo a la enfermería básica, sino también a la enfermería especializada en estos casos. La función es determinar si la mujer está en trabajo de parto. Esto es más bien para las matronas, que es personal de enfermería, ¿vale? Determinar si ha roto las membranas. Ya vimos en su momento cómo diferenciar, cómo poder diferenciar si ha roto las membranas o si tiene una pérdida de orina. Fomentar la participación del paciente en el proceso del parto. Esto que queda tan bien, ¿qué significa fomentar la participación del paciente en el proceso del parto? Pues queda muy bien en todos los libros, ¿no? Fomentar que el paciente participe. ¿Cómo participa el paciente en el proceso del parto? Bueno, pues que la forma de hacerle participar es, o hacerle partícipe de lo que vamos a hacer, es explicarle lo que vamos a hacer y pedirle su consentimiento. Vamos a cogerle una vía. ¿Está de acuerdo? No sé lo que usted diga. Pues mire, es que esto va a ser bueno, porque si en algún momento necesitamos administrarle un fármaco rápidamente, la forma más rápida es administrarle a través de la vena. Vale, perfecto, ponerme la vía. O sea, hacerle participar, hacerle partícipe del parto a la mujer. Asegurar la intimidad. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos trabajando con las partes pudendas de la mujer, que no todo el mundo lo sobrelleva bien. Entonces, evidentemente, si estamos en una habitación con 2 camas y personal distinto, familiares distintos o tal, pues lo lógico es hacerles salir de la habitación y guardar la intimidad de la paciente. Ya digo que a veces la urgencia no nos deja pensar en estas cosas, pero la verdad es que es importante preservar la intimidad de la paciente. Otra de nuestras funciones es realizar las maniobras de Leopold para saber si el feto está situado de cabeza, o está situado transversa, o si está situado de nalgas. Y por supuesto monitorizar los signos vitales de la madre. Ya sabéis que la taquicardia, la hipovolemia, la hipotensión, todos son signos de que puede estar pasando algo. Y a veces pues tenemos que ayudar en la rotura de las membranas artificial. Cuando hay un exceso de líquido, pues nos pueden pedir ayuda, y esa ayuda consiste fundamentalmente en apoyar el fondo del útero para que la cabecita se meta dentro de la pelvis, y así, al romper las membranas, evitemos que el cordón pueda caer en el fondo de la pelvis. Esta es nuestra
nuestras funciones hay más, como sería administrar los medicamentos que nos toque, etcétera, 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 pero digamos que estas son las fundamentales. Por tanto, y resumiendo, el prolapso de cordón es una urgencia, una emergencia, porque es poco tiempo, si no hacemos algo el bebé se nos asfixia. El papel del enfermero es fundamental, sobre todo si la mujer rompe las membranas estando en la sala de preparto, estando en la sala de maternidad en la fase latente, saber en qué posición la tenemos que poner, saber qué es lo que hay que hacer en esos momentos, y sobre todo pensar siempre en esa posibilidad cuando una mujer tiene esos factores de riesgo que hemos dicho, como la multiparidad. No nos referimos a 2 o 3 embarazos, sino muchos embarazos que vienen de nalgas, que son gemelitos o que están transversa, cualquiera de estos factores que influyen, pensar siempre en el prolapso de cordón umbilical para poder actuar rápidamente, para tener claro en la cabeza qué es lo que hay que hacer en estas situaciones, y así podremos salvar vidas. Gracias.